El turno de noche en Cestaria Prime siempre había sido monótono para Javier. Revisión de válvulas, verificación de sellos térmicos, limpieza de residuos de plasma. Lo conocía todo de memoria, cada rincón de ese enorme muelle orbital suspendido en la órbita de un planeta sin nombre. Lo que no sabía es que aquella noche lo marcaría para siempre. Eran casi las 3 del ciclo artificial cuando escuchó un ruido proveniente de la bahía auxiliar 6B, que supuestamente estaba vacía. No debía ir, lo sabía, pero algo en el sonido lo empujó. Un golpe sordo, luego un silbido metálico, como si algo pesado hubiera caído sobre la rejilla. Se adentró entre contenedores con paso cauteloso. Sus botas resonaban en el suelo de metal como latidos ansiosos. Al llegar a una compuerta semiabierta, vio la luz interior parpadeando. Asomó la cabeza apenas unos centímetros, y ahí la vio. Una figura alta, de espaldas a él, se encontraba de pie bajo una ducha de descontaminación. Su piel era de un gris plateado que reflejaba la luz en destellos suaves. El agua recorría curvas esculpidas con precisión brutal. Músculos tensos, hombros fuertes, caderas marcadas. El cabello blanco, largo y lacio, caía como una cascada alienígena por su espalda desnuda. Cada parte de su cuerpo era una mezcla entre sensualidad y amenaza. Javier tragó saliva. No podía apartar la vista. Quiso irse, sabía que no era correcto, pero sus pies se negaban a moverse. Fue entonces cuando ella habló. ¿Disfrutas la vista, humano? Se giró lentamente, como una fiera que sabe que ya ha atrapado a su presa. Sus ojos violetas brillaban con intensidad propia. La toalla que antes colgaba de su cintura cayó sin apuro al suelo metálico. El vapor flotaba entre ellos, pero no ocultaba nada. Al contrario, lo hacía todo más irreal. No quería, no fue mi intención, intentó balbucear Javier, retrocediendo torpemente. Ella no avanzó. Solo lo miró, como si pudiera leerle cada pensamiento, cada deseo, cada culpa. El silencio se volvió una amenaza y una promesa al mismo tiempo. Ya es tarde. Me has reclamado, dijo con un tono que parecía mezclar irritación, curiosidad y algo más. ¿Reclamado? Me viste. Me miraste con deseo. En mi cultura, eso equivale a un pacto. Un vínculo. Un compromiso. No sabía, no entiendo nada. No tienes que entender. Solo aceptar. El vínculo ya está hecho. Soy Kaira de Burelat. Mercenaria de élite, cazadora de contratos, descendiente de la sangre carmesí. Y ahora, tu protectora. Tu sombra. Tu dueña. Javier se quedó sin aire. Era más alta que él, más fuerte, más peligrosa que cualquier cosa que hubiera visto. Pero no sentía miedo. Había algo en su forma de moverse, en su seguridad, que le provocaba algo salvaje en el pecho. Una atracción animal, un deseo incontrolable. Kaira se acercó. Cada paso retumbaba como un latido. Se detuvo frente a él, a unos pocos centímetros. Lo olfateó con lentitud, desde el cuello hasta el pecho. Luego sus labios rozaron apenas su oreja. Tienes buen olor, humano. Eres compatible. Eso es, inesperado. Javier sintió la piel erizarse. El calor del ambiente era nada comparado con lo que empezaba a arder dentro de él. No quiero problemas, susurró con la poca voz que le quedaba. Los tienes igual, respondió ella, con una sonrisa que no era amable. Extendió su mano y le colocó sobre el pecho un pequeño sello de metal líquido. El artefacto se fundió con su piel en un segundo. Marca de reclamo. Solo yo puedo retirarla. Estás marcado. Javier tocó el lugar donde el sello ardía levemente. Su corazón latía con fuerza, sin comprender la magnitud de lo que acababa de ocurrir. ¿Y si me niego? No puedes. Es biológicamente irreversible. Además, no lo harás. Tu olor me lo dijo. Tu mirada también. Ya eres mío, aunque no quieras aceptarlo todavía. Kaira se volvió hacia su armadura sin preocuparse por cubrirse. Su cuerpo era un arma, y lo sabía. Cada movimiento, cada giro, cada fibra tensada hablaba de dominio. De guerra. De poder. Javier dio un paso atrás, aún atrapado entre el deseo y el desconcierto. ¿Y qué pasa ahora? Ella alzó una pieza de su armadura sin mirarlo. Ahora, humano, te quedas cerca. Dormirás en mi nave. Comerás a mi lado. Me observarás. Y cuando llegue el momento, lucharás por mí. ¿Luchar? Por ti. Ella lo miró de reojo, con una chispa peligrosa en los ojos. Reclamarme tiene consecuencias.
Todos querrán desafiarte. Querrán matarte. Querrán quitarte lo que ahora es tuyo. Pero no dejaré que te toquen, aún. Javier no respondió. El aire parecía más espeso, como si el espacio entero contuviera la respiración, observando esta unión imposible. Sabía que su vida acababa de cambiar para siempre, que había cruzado una línea invisible entre mundos, entre especies, entre leyes que ni siquiera conocía. Y lo más inquietante, es que no quería regresar atrás. La nave de Kyra no era como las demás. No era funcional. No era práctica. Era una declaración de guerra flotante. Una bestia metálica de color obsidiana, con cicatrices de fuego de plasma marcadas como tatuajes de victoria. El interior era estrecho, pero no por falta de espacio, sino por diseño. Todo estaba calculado para intimidar, para provocar respeto o miedo. Javier entró detrás de ella, sin saber si era un invitado, un prisionero o algo mucho más complejo. El pasillo principal olía a acero viejo, a sudor de combate, a aceite de armas. Pero también a ella. A ese aroma salvaje que lo había envuelto desde el momento en que se le acercó por primera vez. Un aroma que no sabía cómo definir. Algo entre ozono, humo y carne tibia. Kyra no habló al subir. Lo miraba de reojo como si evaluara cada uno de sus pasos. Como si midiera su voluntad. Aquí dormirás, dijo, abriendo una compuerta manual con un chasquido seco. Era una habitación mínima. Una cama empotrada, una luz roja de emergencia, una consola antigua. Nada más. Pero antes de que Javier pudiera decir algo, ella añadió, sin darle opción. Conmigo. Javier tragó saliva. La habitación no era grande. La cama apenas daba para uno. No sabía si debía estar asustado, agradecido, o simplemente rendirse a lo inevitable. Kyra se sentó en el borde del lecho, con su armadura aún a medio colocar. Una hombrera fuera de sitio, el torso cubierto solo por una capa interna de malla negra que dejaba poco a la imaginación. Su piel brillante se tensaba con cada movimiento. Era evidente que su cuerpo no conocía la derrota. No acostumbro a esto, confesó ella de pronto, sin mirarlo. El vínculo visual solo ocurre una vez. Algunos esperan toda su vida para sentirlo. Yo nunca creí en eso. Entonces, ¿por qué yo? Ella levantó la vista. Por primera vez, no parecía una guerrera invencible. Por primera vez, había duda en su mirada. No lo sé. Pero te vi. Sentí algo. Fue como una trampa que yo misma activé, sin saber que estaba allí. Y cuando escuché tu respiración detrás de mí, algo dentro de mí decidió. Se hizo el silencio. Solo el zumbido suave de los estabilizadores llenaba el aire. Luego, con una lentitud casi ritual, Kyra se quitó lo último de su armadura. No como antes, por necesidad o funcionalidad. Ahora lo hacía de forma deliberada, con los ojos fijos en él. Javier intentó desviar la vista, pero no pudo. Ella caminó hasta él y se detuvo a un palmo de distancia. ¿Tienes miedo? No, respondió sin pensar. Y era verdad. ¿Deseas huir? No, repitió, con la voz más baja. Ella asintió. Con un gesto lento, tomó su mano y la llevó a su propia cintura. La piel era cálida, palpitante, real. No eres como los otros humanos que he encontrado. No tiemblas. No te rompes. No finges ser débil ni juegas a ser fuerte. Solo estás, aquí. Javier no se movía. Su corazón latía como un reactor desbordado. No sé qué está pasando, pero no quiero detenerlo, susurró. Ella lo empujó suavemente hacia la cama. Se sentaron juntos, hombro con hombro, pecho con pecho. No hubo prisa. Solo respiraciones sincronizadas. Miradas que hablaban sin decir nada. Kyra cerró los ojos por un momento. Sus labios se acercaron a los de él, pero se detuvieron apenas a milímetros. En mi mundo, el primer contacto define el tono de toda la unión. Si cruzas ese espacio, ya no habrá vuelta atrás. Ni para ti, ni para mí. Javier no respondió con palabras. Cerró la distancia sin dudar. El beso no fue dulce. Fue fuego. Fue colisión. Fue una declaración de que, aunque todo estuviera al borde del abismo, ellos no iban a evitar la caída. Cuando se separaron, sus respiraciones eran agitadas. La atmósfera se había cargado de algo invisible pero denso. Como si todo el aire de la nave se hubiera vuelto electricidad. Kyra se levantó primero. Caminó hacia el compartimento de armas y abrió un panel secreto. De él extrajo un paquete envuelto en tela antigua.
Lo desenrolló lentamente y reveló una espada. No era tecnología. Era acero real. Tallado a mano. Curvo y pesado. Una reliquia. Esta hoja ha estado conmigo desde mi primer contrato. 109 combates. 109 victorias. Hoy, la afilo por ti. Por mí, muchos no aceptarán nuestro vínculo. Hay códigos, Javier. Viejos como la sangre. Y si te reclamo, tengo que protegerte. Y tú, deberás demostrar que vales el vínculo. Que no eres un error. ¿Quieres que pelee? Quiero que sobrevivas. Y si me miraste con esos ojos, sé que puedes. Javier se acercó a ella. Tomó la espada por el mango, sintió su peso ancestral. No era una simple arma. Era la carga de un destino que no había pedido, pero que ahora aceptaba. Entonces enséñame. Kaira lo miró. Por un segundo, la implacable mercenaria sonrió. No una sonrisa cruel ni cínica. Una sonrisa, orgullosa. Empiezas mañana. Al alba de Cestaria Prime. Si sobrevives al entrenamiento, entonces lucharás a mi lado. Y si no, entonces mueres. Pero no morirás solo. Yo estaré allí. El silencio cayó otra vez entre ellos. Esta vez no como barrera, sino como promesa. Javier sabía que no entendía aún todas las reglas. Que su vida ya no le pertenecía. Pero mientras ella lo mirara así, sabía que ya no era el mismo hombre. No lo había planeado. No lo había pedido. Solo la había visto. Y ahora era suyo. La primera luz artificial de Cestaria Prime no era cálida ni reconfortante. Era un resplandor blanquecino y despiadado que caía sobre las plataformas como el ojo frío de un dios mecánico. No había sol. Solo reflejos de escudos orbitales, centellas de estática y un zumbido constante de energía reciclada. Javier estaba despierto desde mucho antes de que ese resplandor lo cubriera. Su cuerpo temblaba, no por el frío, sino por la tensión acumulada. Se había acostado junto a Kaira, pero no había dormido. Su respiración profunda, controlada como la de una fiera durmiente, era lo único que lo había mantenido conectado a la realidad durante la noche. Y ahora, se levantaba antes que él, sin sonido, como si el metal reconociera sus pasos y se negara a rechinar ante ella. Kaira se paró frente a la compuerta del hangar secundario y habló sin girarse. Vístete. No hay tiempo para dudas. En una esquina, lo esperaba una armadura. No era como la suya, elegante y letal. Era rudimentaria. Pesada. Compuesta por piezas recicladas de soldados caídos, placas de refuerzo sin simetría y un casco agrietado. ¿Esto es mío? Eso es lo que los muertos dejaron atrás. Haz que te respete. No había ironía en su voz. Solo verdad. Javier se enfundó la armadura mientras ella lo observaba. El peso era intolerable. Cada movimiento era un esfuerzo. El aire dentro del casco olía a metal oxidado y sudor ajeno. Pero no se quejó. Salieron juntos hacia la plataforma de prácticas. Era un espacio vacío, sin suelo plano. Rocas artificiales, bordes filosos, desniveles traicioneros. Como si el lugar hubiera sido diseñado por alguien que odiaba la estabilidad. Kaira lanzó un bastón de entrenamiento al suelo, cerca de sus pies. Hoy aprenderás a no morir. No hubo calentamiento. No hubo instrucciones. La primera embestida llegó como un relámpago. Kaira se movió tan rápido que Javier apenas pudo levantar el bastón para bloquear el golpe. El impacto recorrió su brazo como un rayo. La segunda estocada lo golpeó en la costilla izquierda. La tercera lo derribó. Se arrastró por el suelo mientras ella lo rodeaba como una depredadora impaciente. ¿Eso es todo lo que tienes? Estoy aprendiendo. Estás sobreviviendo. Por ahora. Se levantó. Sangraba por la boca. La armadura ya tenía abolladuras profundas. Pero en sus ojos había algo nuevo. No era valentía, era furia. Instinto. Reacción. El segundo enfrentamiento duró más. Sus movimientos eran torpes, pero empezaban a tener intención. Kaira no se detenía. Cada golpe estaba medido para quebrar, pero no matar. Cada golpe era una enseñanza brutal. Pasaron horas. No sabía cuántas. El sistema horario de la estación solo cambiaba de color, no de tiempo. El rojo opaco del atardecer artificial cubrió la arena cuando ella finalmente bajó su arma. ¡Basta! Javier se dejó caer de rodillas. Respiraba con dificultad, jadeando como un animal herido. Pero no se desmayó.
No lloró. No se rindió. Ella caminó hasta él y se agachó a su lado. No esperaba que duraras tanto. Eso significa que tienes dos opciones. ¿Cuáles? Aprender a matar. O morir defendido por alguien más. Quiero luchar. Por ti. Por lo que empezó entre nosotros. Kaira alzó el rostro. En sus ojos brillaba algo extraño. No burla. No sorpresa. Algo más profundo. Como respeto. Entonces vendrán por ti. Y no seré yo quien los detenga. Se puso de pie. El campo de entrenamiento quedó atrás mientras lo ayudaba a caminar. No lo cargaba. Solo le prestaba su hombro. Y eso era más íntimo que cualquier caricia. Esa noche, de vuelta en la nave, Kaira limpió cada una de sus heridas. No usó herramientas médicas. Usó sus propias manos. Un ungüento espeso que ardía como fuego líquido, aplicado con cuidado, casi con ternura. Sus dedos recorrían cada contusión, cada corte, con una precisión casi ceremonial. Javier no se quejaba. La miraba, como si cada quemadura lo acercara más a ella. Como si su piel reconociera la presencia de algo más antiguo que el dolor. ¿Por qué lo haces tú? Preguntó en voz baja. Porque si alguien más toca tu sangre, tendré que matarlo. No estaba bromeando. No estaba exagerando. Era una promesa. Después del tratamiento, Kaira se recostó a su lado. No habló más. Solo lo abrazó. Con fuerza. Como si quisiera fundirlo en su pecho, como si temiera que alguien más pudiera arrebatárselo mientras dormía. Javier sintió por primera vez que ese vínculo que lo había atrapado aquella noche no era una prisión. Era una elección. Y lo más peligroso de todo, es que ya no quería escapar de ella. La noticia corrió como una chispa sobre un campo seco. Una mercenaria de sangre carmesí había sido reclamada por un humano. Un simple técnico de muelle, sin escudo, sin linaje, sin honor. Las reacciones no se hicieron esperar. Algunos reían con desprecio, otros afilaban sus armas. Pero uno exigió sangre. Su nombre era Torben, un guerrero de los clanes de Torakul. 3 metros de músculo y arrogancia, conocido por aplastar cráneos con sus propias manos. Había compartido antiguas campañas con Kaira en su juventud. Y siempre la había deseado. Nunca la había tocado. Porque ella nunca lo permitió. Ahora, al enterarse de que un humano la había marcado, su orgullo ancestral se convirtió en veneno. La nave de Kaira recibió la transmisión esa misma noche. Una voz grave, reptante, habló desde la pantalla. Kaira de Burelat. Ha sido vinculada a una criatura inferior. Esto no será tolerado. Según el pacto de sangre de las lunas rojas, el vínculo puede ser anulado si el reclamado cae en duelo. Javier, que estaba sentado en el borde de la litera, sintió como la sangre se le helaba. Kaira no mostró emoción. Respondió con tono gélido. Nadie lo desafía sin que yo lo permita. El retador rugió de furia. ¿Acaso te escondes tras su debilidad? ¿O admites que lo elegiste para herirte a ti misma? Ella cerró la transmisión sin responder. Luego se giró lentamente hacia Javier. Vendrá. No mañana. Esta misma noche. ¿Me vas a dejar luchar? Kaira caminó hacia él. Se detuvo tan cerca que sus respiraciones volvieron a chocar. Apoyó su frente contra la de él. No. Pero no puedo impedirlo. Si lo hago, romperé el código. Y no solo te matarán, también me desterrarán. Entonces debo pelear. Aunque muera. Ella no parpadeó. No intentó abrazarlo. Solo le colocó en la mano una daga curva, negra como la noche del espacio. Forjada en magma volcánico. Pesaba más que su espada de entrenamiento. Era una herramienta de ejecución, no de defensa. Tienes que hacer solo una cosa. Cortarlo. Aunque sea una vez. Si su sangre toca el suelo, el duelo se considera honorable. Y nadie podrá volver a desafiarte. Javier asintió. Tragó el miedo. El sudor ya le corría por la espalda, pero su mano no temblaba. Porque sabía que ella lo estaba viendo. Y no podía fallarle. Minutos después, ya estaban en el círculo de duelo. Un espacio antiguo tallado en roca volcánica, rodeado por mercenarios, comerciantes y cazadores de todas las especies. No había reglas. Solo una línea en el suelo. Quien la cruzaba, aceptaba la posibilidad de morir. Torben entró primero. Su cuerpo era una muralla viviente. Sus ojos brillaban como brasas encendidas. Cada paso que daba hacía temblar la piedra.
Javier cruzó la línea detrás. Más pequeño. Más débil. Pero con una determinación que resonaba incluso más fuerte que la del monstruo frente a él. Kaira observaba desde el borde. Inmóvil. Imponente. Su expresión era ilegible. Pero su aura gritaba peligro. Comenzó el combate. Torben no esperó. Lanzó un golpe horizontal que habría partido a un hombre en dos. Javier lo esquivó por pura intuición. Sintió el viento caliente rozar su mejilla. Siguió corriendo. Rodó entre las piernas del gigante. Golpeó el suelo. Se levantó. No podía enfrentarlo de frente. Tenía que desgastarlo. Usar su velocidad. Pero el suelo era irregular. Cada salto era un riesgo. Cada movimiento podía ser el último. Torben reía mientras lo atacaba. Tu sangre será el final del error que cometió esa mujer. Y cuando caigas, la obligaré a elegir con quién termina realmente su vínculo. Las palabras encendieron algo en Javier. No fue ira. Fue fuego puro. Una llamarada que subió desde su estómago hasta sus manos. Corrió hacia él. Fingió un desliz, cayó de rodillas, mientras Torben alzaba su brazo para golpearlo, deslizó la daga por el costado. La piel gruesa cedió. La sangre cayó. Negra y espesa como aceite ardiente. El público contuvo la respiración. Un silencio absoluto envolvió el círculo. Torben se quedó quieto, mirando su costado, atónito. Javier retrocedió, con la daga temblando en su mano, cubierto por esa sangre que no era suya. Tenía el labio partido. La rodilla sangrando. Pero seguía en pie. Torben no continuó. No podía. El código lo detenía. No por moral, sino por tradición. Si lo mataba ahora, sería deshonra. Sería exilio. Sería humillación. Se giró, escupiendo al suelo. No por desprecio, sino por frustración. Luego abandonó el círculo sin mirar atrás. La multitud rugió. Algunos reían. Otros murmuraban. Pero nadie se atrevió a desafiar lo que acababa de ocurrir. Kaira cruzó el círculo. Sus pasos eran lentos, como si el momento necesitara ser contenido. Se detuvo frente a Javier. Lo miró. Y luego, sin pedir permiso, lo besó. Fuerte. Largo. Frente a todos. Él se apoyó en ella, con el cuerpo exhausto, pero el alma encendida. Ahora sí, humano, susurró ella al oído. Eres mío. No por error. No por impulso. Por elección. Y esta vez, Javier le creyó. No pasó ni un ciclo completo desde el duelo, hasta que la tensión comenzó a envenenar el aire de Sestaria Prime. Lo que parecía un acto de valentía para algunos, fue una declaración de guerra para otros. El humano había herido a un guerrero ancestral, y aunque las reglas lo protegían, el orgullo de los clanes no se curaba con reglas. Javier se despertó sobresaltado esa noche. No por pesadillas, sino por el temblor leve de la nave. Vibraciones sutiles. Ecos de movimientos que no eran parte del sistema de propulsión. Se levantó, aún con heridas mal cerradas, y encontró a Kaira sentada frente a la consola principal, desnuda hasta la cintura, limpiando su rifle de plasma con movimientos suaves, metódicos, como si la calma fuera su propia forma de preparación. Están reuniéndose. Algunos quieren ignorar el pacto. Dicen que si mueres accidentalmente, no se considerará violación del código. ¿Van a venir por mí? No. Vendrán por los dos. Javier la miró. Su espalda era un mapa de cicatrices. Ninguna afeaba su cuerpo. Al contrario, era como si cada marca contara una historia de dominio, de resistencia, de rabia, pero también de soledad. Ella no se giró al sentir su mirada. Solo habló más bajo. Tendremos que salir de aquí. La estación ya no es segura. ¿A dónde? A mi mundo natal. Bur-Elat. Donde nací, donde entrené, donde juré nunca regresar. Allí, al menos, los antiguos me deben favores. Y hay sangre que aún respeta mi nombre. Javier no respondió enseguida. Caminó hacia ella. Puso la mano sobre su hombro. Lo sintió tenso, como si cada músculo estuviera dispuesto a atacar. Pero no se apartó. Al contrario. Cerró los ojos un instante y permitió el contacto. Un lujo que no solía conceder. Kaira se giró. Se levantó. Sus ojos violetas buscaban los de él. No hablaba. Solo respiraba profundamente, como si tratara de controlar algo que estaba a punto de explotar. Cuando sus labios se encontraron,
no fue como la primera vez. Esta vez no hubo promesas. No hubo precaución. Fue una necesidad urgente, cruda. Javier la sostuvo con fuerza por la cintura, y Kaira lo levantó en un solo movimiento, presionándolo contra su cuerpo como si quisiera fundirse con él. Sus besos eran dientes. Sus caricias eran órdenes. Se tocaron como si la muerte estuviera esperando en la puerta. Horas después, con el cuerpo aún sudado y sus corazones desbocados, ella le habló sin apartar la mirada del techo de la cabina. Mañana partimos. No regresaremos aquí. ¿Y si no regresamos a ningún lugar? Entonces moriremos como elegimos vivir. Silencio. Luego, una alerta roja sonó desde la consola. 3 puntos de calor se acercaban a la bahía de atraque. Rápido. En formación de ataque. Ya vienen, dijo Kaira con tono neutro. Están probando nuestros reflejos. Javier se vistió sin preguntar. La daga seguía en su cinturón, pero ahora llevaba también una pistola de pulso. No sabía si sabría usarla. Pero eso ya no importaba. Kaira se movía como un relámpago. Activó el campo de camuflaje de la nave y cargó el sistema de salto. Los motores rugieron con fuerza, pero aún necesitaban 30 segundos para estar listos. Uno de los cazas disparó. El impacto sacudió la nave. Javier cayó contra la pared. Kaira ni siquiera perdió el equilibrio. Disparó desde el panel de control un pulso de retorno que destrozó uno de los estabilizadores enemigos. El segundo caza lanzó una andanada de drones cortadores. Pequeños insectos de metal que se adherían a la nave y empezaban a morder el casco como parásitos hambrientos. Kaira activó el campo de dispersión, pero solo ganó tiempo. Ponte en el módulo trasero, ordenó. Si la nave cae, usarás la cápsula de emergencia. No. Estoy contigo. Javier. No tenemos tiempo para esto. No pienso dejarte. Ella giró. Por primera vez, el tono de su voz se quebró. Si mueres, yo no sobreviviré. Lo sabes, ¿verdad? Entonces asegúrate de que no me maten. Kaira dudó por un segundo. Luego asintió. Ambos corrieron hacia la torreta doble. Ella tomó el control superior. Javier el inferior. Entrenamiento improvisado. 0 margen de error. El tercer caza se acercó directo, sin maniobras. Llevaba una marca roja en la proa, símbolo de los cazadores sin clan. Mercenarios sin honor. Significaba solo una cosa. Ya no querían probarlos. Querían matarlos. Las torretas escupieron fuego. Plasma azul y líneas incandescentes cruzaron el vacío. Javier alcanzó el ala de uno de los drones grandes. Lo vio explotar en una nube de chispas negras. Pero un segundo más tarde, otro se abalanzó hacia su punto ciego. La nave giró bruscamente. Él gritó. Kaira ejecutó una maniobra arriesgada. Activó el salto antes de que se completara la carga. La luz lo engulló todo. La nave desapareció en una implosión de energía y espacio doblado, dejando atrás fuego, restos y enemigos confundidos. Cuando el salto terminó, Javier estaba inconsciente. Su respiración era superficial, su rostro cubierto de sangre seca y sudor frío. Kaira lo llevó en brazos hasta la sala de recuperación. Lo limpió con agua de combate. Le cerró una herida en la frente. Y luego, por primera vez en su vida, lloró en silencio. No por debilidad. No por miedo. Por amor. El verdadero, el que solo ocurre cuando el universo conspira para arrancarte lo único que no sabías que querías conservar. Y aún quedaba lo peor. Porque Burelat no los recibiría con gratitud, sino con cuchillas y secretos. Burelat no era un planeta acogedor. Era un mundo esculpido por relámpagos y arenas negras, donde las montañas parecían garras petrificadas y los ríos eran afilados como cuchillas de cristal. Allí no había estaciones, solo tormentas. El viento cantaba con una voz que nadie podía imitar, como si el planeta respirara dolor y orgullo al mismo tiempo. Kaira descendió con la nave camuflada en un cañón estrecho, ocultándose de los radares orbitales. El lugar era sagrado. O lo había sido. Un antiguo campo de prueba para jóvenes guerreras, enterrado bajo capas de ceniza, hueso y hierro oxidado. Aquí había aprendido a matar. Aquí había enterrado a sus primeras enemigas. Aquí había sido marcada como heredera del filo carmesí. Javier apenas podía mantenerse en pie. Sus costillas dolían, sus músculos ardían, pero sus ojos no se apartaban de Kaira. El viaje lo había desgastado, pero cada vez que ella le hablaba, sentía su cuerpo renacer. No por magia, sino por ella.
Solo por ella. Al salir de la nave, los esperaban. Un círculo de guerreras, todas vestidas con armaduras rituales. Sin armas visibles, pero cada una más letal que una flota entera. La más alta dio un paso al frente. Su rostro estaba cubierto por una máscara de obsidiana, pero su voz atravesó el viento con la claridad del trueno. Kaira de Burelat. Fuiste desterrada. Fuiste olvidada. Fuiste maldita por romper el juramento de los ancestros. ¿Cómo te atreves a regresar? Vengo por mi derecho. Por mi nombre. Y por él. Se hizo un murmullo. Las guerreras se movieron como una sola. No atacaron. No se burlaron. Esperaron. El humano ha sido marcado. Dicen que derrotó al gigante de Torakul. Dicen que ha sangrado bajo tu techo, y dormido en tu lecho. Dicen que lo elegiste. Javier dio un paso adelante. A pesar del dolor, su voz fue firme. Ella no me eligió por necesidad. Yo la elegí porque jamás encontré a nadie como ella. Y si tengo que enfrentar su mundo, sus reglas, su gente, lo haré. Una carcajada seca, cortante, estalló desde otra guerrera. ¿Lucharías contra una de nosotras? No. Lucharía por ella. Y si eso no es suficiente, ya estoy muerto. Kaira lo miró. No con sorpresa. Con fuego. Con algo más profundo que orgullo. Con la certeza de que nunca se había equivocado con él. Lo tomó de la mano, y juntas caminaron hasta el altar de piedra negra, donde las antiguas líderes recibían sus espadas rituales. La matriarca se quitó la máscara. Era vieja. Más hueso que carne. Su mirada era un abismo. Había visto imperios caer. Era la última de las forjadoras del juramento. Kaira de Burelat. Te fuiste, pero no te rompiste. Eso es raro. Algunos regresan como sombras. Tú volviste como llama. ¿Y esta criatura, este humano, de verdad te pertenece? No me pertenece. Está conmigo porque lo deseo. No lo domino. No lo someto. Pero si alguien osa separarlo de mí, quemaré este planeta con mis propias manos. La anciana se quedó en silencio. Luego, lentamente, tomó del fuego central una espada doble. Estaba cubierta de símbolos antiguos, y al tacto crepitaba con energía viva. Esta es la hoja de sangre. Se entrega una sola vez cada 100 ciclos. Quien la sostiene, reclama no solo su vida, sino su futuro. Kaira la aceptó sin bajar la cabeza. La sostuvo con ambas manos, y luego, sin dudar, la partió en dos frente a todos. Una mitad la dejó caer al suelo. La otra, la ofreció a Javier. Él extendió la mano. El metal vibró en su piel. Su brazo tembló, pero no soltó el arma. Desde ahora, dijo Kaira con voz clara, él es parte de mi clan. De mi nombre. De mi destino. La anciana asintió. Entonces que así sea. Burelat lo acepta. Las demás guerreras golpearon el suelo con sus lanzas ceremoniales. No era aplauso. Era respeto. Un sonido seco, profundo, eterno. Cuando la ceremonia terminó, cuando las miradas se calmaron, cuando la tensión se disolvió en la niebla roja del anochecer, Kaira llevó a Javier a lo alto del pico más antiguo de la región. Desde allí, el horizonte parecía sangrar lava líquida. Todo ardía en tonos de guerra. Ella se recostó junto a él sobre la piedra cálida. Lo miró con suavidad. Ya no era la mercenaria implacable. Ni la fiera. Era la mujer que había encontrado algo que no sabía que podía existir. Javier le acarició el rostro. Por primera vez, sin miedo a romper algo. Ella se acercó, apoyó la frente contra su pecho y cerró los ojos. No quiero más batallas, susurró él. Solo una. La última, respondió ella. ¿Y cuál es? La de quedarnos juntos. Sin rendirnos nunca. Kaira sonrió. En su mundo, las promesas no se decían. Se sellaban. Así que lo besó. Largo. Suave. Como un juramento vivo. Esa noche no durmieron. No por alerta. No por precaución. Sino porque por fin, estaban en paz. Y en ese rincón salvaje del universo, bajo cielos de ceniza y relámpagos antiguos, un humano y una guerrera imposible construyeron algo que ningún pacto galáctico, ningún dios, ningún clan, pudo jamás romper. Un vínculo real. Un amor escogido. Y una eternidad nacida del fuego.